Muy plenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido pues a la embajada. Listo, esta es mi segunda apertura que hago. ¿Ya? Por eso hice la invitación de mi hermana, están los sobrinos. Muchos saludos a las señoras de la red, al resto de la iglesia que se encuentra. ¿Listo? Como ya me conocen, pues en la red, esta es mi segunda apertura que hago. Gracias al apóstol por brindarme el espacio. ¿Listo? Y muy importante pues que estemos aquí, ¿no? Que compartimos este espacio. Otro tiempo, en otro sábado, uno estuviera en otro espacio, ¿no? Haciendo otra cosa. Muy importante, me siento, o sea, agradecido por la familia, sacar ese espacio, ¿no, mi apóstol? De estar aquí presente y compartir, ¿sí? Me siento verdaderamente muy agradecido y son cosas de Dios, del mismo Espíritu Santo que lo va tocando a uno, ¿ya? De tenernos aquí, ¿ya? Vamos a compartir, por favor, entonces vamos a poner de pie. Yo inicio siempre con la oración para darle apertura esta noche, ¿sí? Eso, ahí donde estábamos, pues ahí paraditos, vamos a cerrar nuestros ojos. Siempre de lo que he aprendido en esta revelación que me comparte cada día el apóstol, siempre la oración iniciamos con un gesto de agradecimiento. Entonces, Padre, te amo, gracias. Gracias, Padre, por llegar a entender tu revelación, de saber entender poco a poco, de saber que tú no creaste aquel espacio, sino que lo liberaste para que nosotros, tu creación, estuviéramos aquí presente, oh precioso Padre. Como has demostrado tu amor cada día. Gracias, precioso Padre, de tal manera por crearnos. Gracias, precioso Padre, por tal manera por formarnos, precioso Padre. A ti demostraste también tu amor en el momento que mandaste al precioso Cristo. Al precioso Cristo, cómo no agradecerlo y reconocerlo como nuestro Salvador. Gracias, precioso Cristo, por redimirnos. Gracias, precioso Cristo, por salvarnos. Gracias, precioso Cristo, por llenarnos este camino de luz. Que sean aquí los que estamos presentes en esta manera presencial, aquí en la embajada, al igual los que se encuentran en la red. Que seas tu precioso Cristo iluminando aquel camino de la luz. Aquel camino de la luz que tú dijiste en aquel momento cuando viniste, que tú eres el camino. Tú eres el camino hacia la realidad, tú eres el camino hacia la luz. Ayúdanos a entender esta noche que vamos a compartir de la palabra, que sea un gozo, que seas tú, precioso Espíritu Santo, acompañándonos y compartiéndonos, precioso Espíritu Santo, el espíritu de revelación, del espíritu de sabiduría para poder entender lo exacto que es el propósito eterno de nuestro Padre Abba. Así lo declaro. En Cristo Jesús pongo esta oración, igual en este tiempo que vamos a compartir, en el nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Bueno, aquí pasamos entonces ya con el apóstol, pero antes pues quiero brindarles o compartirles una breve introducción. Los que pocos que me conocen en la red, aquí está el resto pues de la familia que me conocen. Una pequeña reflexión. Como hice apertura inicialmente, en otros tiempos, o sea, los sábados, uno estuviera haciendo otra cosa, ni buena ni mala, o sea, otra cosa que no es dedicarle verdaderamente tiempo a Dios. Ya en estos tiempos uno estuviera en la calle, pues que uno lo ve normal, ¿no? Pues eso es lo que pasa en el mundo. Tomar una cerveza, salir a bailar, ¿ya? Pero mire cómo rotundamente ya cambia los espacios, o sea, dedicarle 100% a Dios, compartirle el sábado, ¿ya? Y así se vuelve costumbre, ¿ya? Y también administrar el tiempo, que es muy importante. Hay tiempo, o sea, si administramos el tiempo bien, hay tiempo para todo. Eso sí podemos hacerlo, ¿sí? Me siento muy agradecido, pues, desde que tengo relación del apóstol, el llamamiento, igual manera que he tenido, de estar aquí los sábados ya. Ya se vuelve como un compromiso, ¿no, apóstol? Como un compromiso cuando usted ya tiene algún evento que lo llaman a una rumba, a una fiesta, pues que lo llamamos. Asimismo, quiero que sientan ese compromiso y empiecen a sacar el espacio, de igual manera los de la red, a conectarse puntualmente en el link, de igual manera ustedes de venir a compartir acá, ¿listo? Los sábados 7 de la noche hasta las máximo 9 de la noche, pueden estar aquí compartiendo y sacar un espacio, ¿sí? Me siento verdaderamente muy agradecido, pues parte de la gran familia que se encuentra aquí, al igual los de la red, también muy agradecido por sacar este espacio. ¿Listo? Muchísimas gracias.
Hola, plenas noches a todos. Saludamos a toda la iglesia amada de Cristo Jesús en todas las geografías. Puerto Santander, Bucaramanga, Bogotá, en Miami está conectada Yesenia Yurani, la iglesia que está también en Cúcuta, la iglesia abundante del Señor, y los que estamos aquí en la embajada de Cali. Amén. Así que vamos a cantarle al Señor. ¿Le parece? ¿Quiere cantarle? Yasli ya sabe las canciones y aquí vamos a estar de pie cantando unos coros con toda la iglesia amada conectada, y vamos a decirle al Señor por medio de las canciones cómo lo amamos, cuánto estamos agradecidos con Él, y vamos a decirle al Señor unas canciones hermosas. Ustedes ya se las saben porque ya las han cantado con nosotros, y vamos a cantarle esto al Señor que dice, se llama Cristo es mi luz. ¿Cómo se llama? Cristo es mi luz. Dice, cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo que Él es la luz del mundo. Entonces, por eso nosotros le cantamos esto con la profeta Adiel. Vamos a cantarle allí, si puede cerrar sus ojitos, y si no se la sabe, la oye, si no la canta, le dice, Señor, tú eres la luz de mi vida, tú eres la luz de mi pensamiento, tú eres la luz, Señor, de mi camino, tú eres la verdadera luz que me ilumina, Señor Jesucristo. Tú eres el único y verdadero. El único y verdadero. Te amamos, Señor, en esta hora te amamos, te expresamos nuestro amor. Solo habita la verdad. Aleluya. Tú lo llenas todo y en todo. Tú lo llenas todo y en todo, Señor. Tú nos llenas nuestra vida. Cristo, mi alma llena de ti. Estamos llenos de ti, Señor. Los niños están llenos de ti, los adultos están llenos de ti. Estamos llenos de Jesucristo, de tu luz. Tú nos llenas en esta hora, Espíritu. Tú nos llenas el espíritu, el alma, lo que no llena algún ser humano, Señor. Lo que no puede llenar el alimento, Señor, lo llena tu Hijo, lo llenas tú. Tú llenas el corazón de los hombres como ningún otro. Tú eres la verdadera llenura del ser humano. Llénanos con tu luz. Cristo, mi alma está llena de ti, Señor. Cristo, eres mi luz, dile, tú eres mi luz, eres mi paz. La luz, aleluya, habla, la luz que me da vida. Y me da vida. Tú eres mi luz, Señor. Cristo, llénanos con tu luz, ilumínanos para tomar decisiones sabias conforme a tu propósito. Danos luz en toda edad, en cada tiempo, en cada hora del día, Señor, que tu luz nos alumbre. Te amamos, Señor, te amamos. Mi todo, mi Dios, mi adoración. Dile, mi corona eres tú, Señor. Tú eres nuestra corona de vida. Te amamos, Señor, te amamos. Mi paz, mi todo, mi Dios, mi adoración. Mi corona eres tú, Señor. Mi corona eres tú. Tú eres nuestra corona de vida. Mi corona eres tú. Los que estamos aquí presentes, los que estamos virtual, le decimos, tú eres la corona de nuestra vida. Tú eres lo mayor y lo más importante de nuestra vida, Señor. Me alimenta tu revelación, mi corona. Tú eres primero en todo. Tú eres el primero en nuestra existencia. Tú nos llenas. Tú nos llenas, tú nos iluminas. Tú nos alimentas con tu palabra. Tú eres nuestra corona, Señor. Te exaltamos. Reconocemos que el Hijo de Dios es nuestra luz. Es la luz que necesita el mundo. Padre, gracias. Mi corona eres tú, Señor. Vamos, dile eso, mi corona eres tú, Señor. Tú eres
luz que ilumina la vida del niño, del joven, del adulto, del anciano. Tú eres la luz que alumbra el entendimiento del empresario, del colaborador. Tú eres la luz del mundo, Señor. ¿Qué tal si le damos aplausos hacia el Señor fuerte, fuerte, fuerte? Porque Él es nuestra luz. Y le vamos a decir ahora al Señor, mire Juan José, le vamos a decir, Santiago, le vamos a decir, rompe con todo argumento. ¿Cómo le va a decir? Rompe con todo argumento. Eso, rompe con todo argumento. ¿Cómo le va a decir usted? Ronda por toda tu mente. Rompe con todo argumento. Y le va a decir, con tu mente, Cristo. Con tu mente, Cristo. Poderosa eso. A ver, suéltelo, por favor. Vamos a cantar eso con toda la iglesia, con el evangelista, con la profeta Diel, con todos los amados que estamos aquí. Vamos a cantarle. Con tu mente, Cristo. Lo eterno yo puedo entender. Con la mente de Cristo puedo entender lo eterno. Poderosa. Lo eterno yo puedo entender. Vamos a decirle, rompo con todo argumento. Pero todo de pie y con las palmitas así, José, vamos. De pie, así. Así, mire. Rompo con todo argumento, con la incredulidad, con todo pensamiento. Rompo con todo argumento. Rompo con todo argumento. Con la incredulidad, con todo pensamiento concreto. Pensamiento concreto. Con tu mente, Cristo. Con tu mente, Cristo. Poderosa. Lo eterno. Lo eterno no puedo entender. Tu mente, Cristo. Con tu mente, Cristo. Poderosa. Lo eterno yo puedo entender. Que lo diga bien. Rompo con todo argumento. Fluye. Fluye. Si tienes fe. Tienes fe, tu espíritu. Fluye, fluye. Vivo por fe, hablo por fe, todo lo hago por fe. Vivo por fe, Vivo por fe, hablo por fe. todo lo hago por fe. Tu espíritu. Fluye, fluye. Si tienes fe, su espíritu. Fluye, fluye. Vivo por fe. Andrés, hablo ¿cómo por dice? fe, todo lo hago por fe. Si tienes Hablo por fe, todo lo hago por fe. Rompo con todo argumento. Como le dicen allá en Puerto Santander, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Miami, diga con tu mente, Cristo. Con todo argumento. Con la incredulidad se rompe la incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. Somos personas de fe, creemos en el Hijo de Dios. Poderosa. Poderosa. lo eterno yo puedo entender. Con tu mente, Cristo. Con tu mente, Cristo, poderosa. Lo eterno yo puedo entender. Si tienes fe. Si tienes fe, Su espíritu. fluye, fluye. Si tienes fe, espíritu, fluye, fluye. Vivo por fe. Hablo por fe, todo lo hago por fe. Si tienes fe, hablo por fe. todo lo hago por fe. Fluye, fluye. Si tienes fe, su espíritu, fluye, fluye. Vivo por fe. Por fe, hablo por fe. Yo lo hago con fe. Vivo por fe, hablo por fe, todo lo hago por fe. Aleluya, un fuerte aplauso hacia el Rey. Dígale, Señor, somos personas de fe, creemos en el Hijo poderoso de Dios. Dice que Abraham hacía las cosas por fe. Ustedes saben estos coritos, vamos a cantar unos coros hermosos
que se los van a aprender, ustedes se los van a ir aprendiendo, ¿no? Jessica ya sabe algunos. Y vamos a cantar este coro que dice, no, ese es otro, pero vamos a cantar este coro que se lo vamos a enseñar. Este coro dice así con las palmitas. ¿Cómo dice este coro? Oh, qué alegría, Jesús está aquí. ¡Qué alegría! Jesús está aquí, el fuego santo. El fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza. No hay tristeza que aguante. Demonios tienen que salir. El fuego santo fluyendo hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante. Demonios tienen que salir. El fuego santo fluyendo hacia la iglesia subir. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. ¿Se lo aprendió? El fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante. Demonios tienen que salir. El fuego santo fluyendo hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante. Demonios tienen que salir. El fuego santo fluyendo hacia la iglesia subir. Este es fácil, Santiago, libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando al corazón. Otra vez, libre. libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Que lo diga Andrés. Aleluya. Ahora vamos a decirle, conozco un hombre de poder. Un hombre de poder, un hombre de poder. Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Fuerte. Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar. Fuerte más que el viento, su gloria más que el mar, y nunca me deja de amar. En él puedo tú confiar. Conozco un hombre de poder. Un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Hey, me ayuda a triunfar, Me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Puede más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar. Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca me deja de amar. En él puedes tú confiar. Eso se lo aprendió. Aleluya. Ahora vamos a decirle, este es el Cristo que yo revelo y no me canso de revelar. Él es el verbo eterno, el verbo encarnado. Hacia ahí la realidad. Este es el Cristo. Este es el Cristo que yo revelo y no me Canso de revelar. Que lo diga José Junior. El verbo eterno, el verbo encarnado, y en la gracia y la realidad. Y yo lo amo a él, y yo lo amo a él, y yo lo amo a él, porque Cristo
Cristo es el mejor y yo lo amo a Él. Y yo lo amo a Él, y yo lo amo a Él, porque Cristo es el mejor. Oh, este es el Cristo, Eli. Que yo revelo y no me canso de revelar. Es el verbo eterno, el verbo encarnado, también la gracia y la realidad. Este es el Cristo que yo revelo y no me canso de revelar. Es el verbo eterno, el verbo encarnado, también la gracia y la realidad. Y yo lo amo a Él, y yo lo amo a Él, y yo lo amo a Él, porque Cristo es el mejor. Y yo lo amo a Él, y yo lo amo a Él, y yo lo amo a Él, Porque Cristo es el mejor. Que lo diga Andrés. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has pintado, porque tú me has pintado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has pintado, porque tú me has pintado, Jesús, yo te amo a ti. ¿Se lo aprendieron? ¿Se lo aprendió Santiago? Libre. Libre, tú me hiciste. ¿Sí se lo aprendió? Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, Tú me hiciste libre. tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando A mi corazón. Eso fuerte aplauso, Señor. Damos gracias, gracias al Padre que nos ha hecho libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se aprendieron los coros? Bueno, de aquí a 30, 40 años se lo van a saber todo de memoria. Nosotros porque ya tenemos 10 años. Puede sentarse, amado. Gracias toda la iglesia virtual que está presente. Vamos a sacar el tiempo, como decía nuestro amado evangelista Junior, para entender la palabra de Dios. Y los menores vamos a estar con la profeta Diel allí en el segundo piso, José Junior, Anli, Mateo también y Andrés también, si puede, lo llevan, él puede estar allí con Febe. En el segundo piso los menores van a estar recibiendo la palabra del Señor. Allá hay unas guías que les tenemos preparadas, si tienen los colores, los lápices, porque allí van a estar con la amada diácona Febe y nosotros los más adultos vamos a estar aquí presentes. Amén. ¿Cómo están? Bueno, es un honor poder compartir la palabra y ya los amados de Cali también nos sentamos acá para acompañar aquí a la amada iglesia. Y vamos tranquila, déjala ahí, está bien para que no, déjala ahí, está perfecto. Si ahí estamos bien ubicados, estamos con toda la iglesia de otros lugares geográficos. Recuerden que estamos empezando a hacer un trabajo espiritual acá en esta ciudad y ustedes son los fundadores de esta visión. Así que usted estar muy contento porque usted es el fundador. Así como en una empresa los primeros son los fundadores, pues ustedes son los fundadores de esta casa espiritual. Ahí ha estado su familia y el Padre va a seguir añadiendo. Dice la Escritura que Él añade a los que han de ser salvos a cada lugar espiritual. Y más personas se van a ir añadiendo a esta visión, ¿ok? Pero también sepa usted que siempre nos acompañan, gracias a la forma virtual, siempre nos acompañan las iglesias de otros lugares geográficos, o sea que no estamos solos aquí, sino que también a la vez hay otras personas muy pendientes y atentas de la palabra que se ministra en esta casa. Me acompaña mi compañera idónea Ángela, la diácona Febe, si no los conocía, para la amada Erika, y pues y la profeta Diel, que es la menor, que va a estar con sus pequeños. Ella va a estar transmitiendo enseñanzas o el alimento espiritual a la medida del entendimiento de ellos, aunque ellos tienen una capacidad, porque yo he estado con ellos y eso entienden rápido, pero para mientras que estamos los adultos, también va a haber un trabajo para menores en el segundo piso, ¿ok?
Esa fue la idea de tener este espacio ya físico en este lugar. Y también pues nos ha estado acompañando el hermano Elvis, solo que hoy tuvo que hacer algo y no está con nosotros. Pero también recordarles que los miércoles tenemos un espacio que abrimos para el conocimiento más profundo en la palabra, el discipulado. Jesús cuando vino dijo, vayan y hagan discípulos, y cada persona debe ser un discípulo de Jesús, no una persona de un grupo denominacional o religioso. Jesús cuando vino dijo a los apóstoles, ¿se acuerdan que Jesús tuvo 12 apóstoles? ¿Se acuerdan de eso? Que cuando Jesús vino, él llamó a 12 personas, y Jesús empezó solo, él estaba solo cuando empezó a predicar un mensaje espiritual, y el mensaje que él empezó a predicar es acerca del reino de Dios. Él empezó a decir que hay un reino, el reino de Dios, pero también empezó a decir que hay un reino de las tinieblas, y él dijo que él era el camino para entrar a ese reino, al reino de Dios. Pero ustedes ven que cuando él vino a la tierra, porque él también estuvo como nosotros en la tierra, él también tuvo niñez, dice que cuando era niño era impresionante porque crecía en sabiduría y conocimiento, distinto a los demás niños, porque los demás niños crecen en juego y en conocimiento. Por eso incluso a usted le toca que casi que amenazarlo para que el conocimiento, pero el juego usted no lo tiene que amenazar. El juego, el niño, es su naturaleza, pero el conocimiento le toca atento, y si usted no se coloca ahí, él no estudia, y es muy raro el niño que salga muy... Bueno, Jesús, la mamá, ¿se acuerdan quién era la mamá de Jesús? María, y que además era una mujer virgen, porque ella guardó la virginidad para el nacimiento de Jesús. Y pues lo expliqué en discipulado, y por eso el tema importante del discipulado, porque en el discipulado usted aprende más. Bienvenido, querido Gerson, ¿no? Gerson. María era una mujer virgen. Para los que de pronto no lo conocen, que María guardaba la virginidad. En este tiempo, pues este concepto de virginidad ya casi nadie lo toma muy profundo ni en serio, ¿no? Pero en los días de Jesús la virginidad para la mujer era todo, porque la mujer la compraban para matrimonio, era comprada. En los días de Jesús la mujer no podía irse de la casa con un novio. Eso es la libertad que tenemos en este siglo, y no está mal ni bien, solo para que usted comprenda el contexto histórico de los días de Jesús, que son diferentes a los días de hoy. En los días de Jesús, una niña no podía estar en una esquina con su novio, no era permitido. Si tenía que esperar un momento en que alguien se interesara por ella, y la persona prácticamente la compraba, porque llevaba una dote. Eso se llamaba dote. Un dote es que le daba un dinero al papá de esa mujer, de esa jovencita, para que la dejara ir a hacer convivencia con él. Entonces ninguna mujer se salía de la casa como en los siglos de hoy. Entonces así empezó en los días de Jesús. Ese era el contexto. Y las niñas, por lo general, todas eran vírgenes. Muy raro la que no era virgen. Hoy es al revés. Hoy es un milagro que haya una niña virgen en matrimonio, una mujer. Muy raro. Pero no significa que sea malo o bueno ni juzgar, sino que es el contexto histórico que le quiero presentar, que el Espíritu quiere que entendamos hoy. Entonces, en los días de Jesús era un milagro que una mujer no fuera virgen. Era un milagro, o sea, muy difícil. Pero sí, a veces, incluso dice la Escritura, que habían mujeres que habían tenido como una aventura escondida del papá, y cuando llegaba la hora del que la compraba, se daba cuenta que no era virgen, y la devolvían, la podía devolver. Y esa era la ley que había. Decía que el hombre, si quería avergonzarla a ella y al papá y a esa familia, la iba y la devolvía delante de los sacerdotes, y le decía: la mujer que llevé, que hicimos la fiesta, no salió virgen, y le tenían que regresar la dote que pagó, y bueno, era la vergüenza a la familia. Entonces, por eso la mujer en esos días, la virginidad era lo máximo, era lo que más tenía que preservar, y los novios esperaban hasta el día de la boda, realmente, para conocer a su mujer. Entonces, ese es el contexto cuando vino Jesús, y por eso es que la mamá de Jesús era virgen, y María fue concebida por el Espíritu Santo. Es decir, que José, el que había comprado a María, porque primero el novio la compraba, y no era que se la llevaba de una vez, la dejaba paga como un apartado. Era apartado, el sistema de apartado, ¿no? Entonces, de ahí fue que las empresas sacaron el sistema de apartado. José dejó apartada a María,
y volvía al año. El novio volvía al año por la que compró. En el momento que el hombre daba el dote o el dinero, la mujer quedaba ataviada, se llama ataviada o desposada. No estaba casada todavía, pero estaba desposada o ataviada. Es decir, que nadie más la podía ni mirar, ni pretender, ni comprar. Ya quedó apartada. Entonces, cuando María quedó apartada por José, el Espíritu Santo le embarazó y por eso José la quiso dejar, porque José no podía creer que eso fuera posible. Por eso las cosas espirituales a la mente le parecen difíciles de creer. Y por eso lo primero que tenemos que hacer en la vida de la fe es decirle al Señor lo que cantamos, que rompa con mi incredulidad. Porque la mente nuestra por naturaleza es incrédula. Y mucho más de las cosas espirituales. José no creía que lo que usted hoy, usted es mejor que José, porque usted cree que María fue embarazada del Espíritu Santo y usted no le pone tanto problema. Dice, no, sí, José no creía eso. José, el que la había comprado y que ya estaba listo para casarse con ella, aunque él creía en Dios, no creía que Dios había embarazado a su mujer. No le era fácil de creer. Y María le dijo, yo no he estado con ningún hombre. Es Dios, el Espíritu Santo, se me apareció un ángel. Y José decía, a otro con ese güey, como la canción. No lo podía ¿qué? Creer, porque las cosas espirituales son difíciles de creer. La mente natural cree fácil lo natural, pero le cuesta mucho creer lo espiritual. Y por eso es que siempre uno cuando viene a la palabra de Dios, sea oída o leída, usted primero le tiene que hacer una oración al Padre, decirle, Padre, rompe con mi incredulidad, porque la mente no le permite creer lo espiritual al ser humano. ¿Y por qué? Porque la mente le es más fácil creer en lo que ve, en lo que toca, en lo que huele. Si eso lo toco es real, si no, no es real. ¿Se acuerdan de otro llamado Tomás? Un discípulo de Jesús. Cuando Jesús vino, estoy en el contexto que cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a predicar el reino de Dios. ¿Por qué? Lo vimos el sábado pasado. Porque cuando Adán se comió el fruto, el hombre quedó en el reino de las tinieblas. Todos los hombres quedamos en el reino de las tinieblas. Desde que el hombre nace, ya está registrado en el reino de las tinieblas. Por eso es importante que toda persona, la bebé ya está en el reino de las tinieblas. Y ella no ha hecho nada malo. ¿Pero por qué ella está en el reino de las tinieblas? Porque Adán la dejó en el reino de las tinieblas. Y cuando ella crezca por medio de la enseñanza de la mamá y de los papás acerca del Hijo de Dios, ella va a poder decir que confiesa que Jesucristo fue el que vino a predicar el reino de Dios, que murió por ella, y entonces a ella la borran del reino de las tinieblas, que entró por nacimiento, pero la escriben en el libro de la vida por confesión. Por eso es que toda persona, para aparecer en el reino de Dios en los próximos tiempos y en el reino de la luz, tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y los niños ya, pues Andrés va en el camino, pero él también un día por entendimiento tiene que creer que la palabra que está oyendo es verdad y decir, sí, creo que aunque yo no vine a ser a Jesucristo, no estuve en su siglo, yo creo que sí Él vino a la tierra real, resucitó, creo eso. Inmediatamente lo borran del libro de las tinieblas y lo escriben en el libro de la vida. Por eso usted lo va a encontrar luego en la escritura, en cualquier Biblia, sea de cualquier versión. En Apocalipsis va a decir que el Señor va a abrir los libros de la vida, y los que no estén escritos en ese libro no van a poder resucitar el cuerpo. Por eso es importante registrarse en el libro de la vida. Vamos a la parábola, lo natural. Cuando el niño nace, ¿qué hay que hacer pronto? Registrarlo. En un libro debe aparecer, así mismo en lo espiritual. Entonces los papás a veces nosotros los llevamos a los hijos a la notaría. Sí, él está registrado como colombiano y está bien. Pero la pregunta a los papás es, ¿ya registró a su hijo en el libro de la vida? ¿Y cómo se registra? Hay que irlo enseñando, explicándole la palabra, sino ayudándolo a colocar en lugares donde le enseñan la palabra para que él crea que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a abrir el reino de Dios para que nosotros no tengamos condenación eterna, porque Adán me dejó condenado, Adán me dejó a mí en el reino de las tinieblas, porque nosotros venimos de la herencia de Adán. Pero Cristo vino a darnos salvación. Entonces cuando vino Jesús, Él empezó solo, Él empezó a predicar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los grupos que habían, mire usted, cuando Jesús vino ya habían grupos que enseñaban la parte espiritual. ¿Cómo se le llama a los grupos que enseñan la parte espiritual? ¿Cómo lo podemos llamar?
¿O cómo lo llama la gente? ¿O cómo lo llama usted? ¿Y cómo se llaman? Pero no solo ellos, sino todos los que en religiones. Había una religión. Ya en los días de Jesús había una religión. Y una religión que enseñaba una sana doctrina, creer en Dios. Esa religión enseñaba que hay que amar a Dios por encima de todo, no jurar en santo nombre en vano, santificar las fiestas, ¿qué más? Honrar a papá y mamá. Esa era la religión que se guiaba por los 10 mandamientos. En los días de Jesús, Jesús nació en un lugar donde se practicaba esa religión como fuerte. Igual como hoy, una persona que nace en Colombia, casi que la religión más fuerte es el catolicismo, porque es la institucional, es la que aprueba ¿quién? El Estado. Lo mismo en los días de Jesús, la religión que estaba aprobada por el Estado y el gobierno, porque siempre han estado los gobiernos, era la religión esa. Entonces el gobierno de Roma, que era el que gobernaba Israel, aprobaba que esa religión era sana y que la podían enseñar en ese pueblo. Entonces todos los papás de todos los niños, incluso los papás de María, profesaban esa religión y enseñaban a los hijos los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a papá y mamá para que tenga largos días en la vida, santificar la fiesta, no jurar el santo nombre de Dios en vano, no matar, no robar, no codiciar, no desear la mujer del prójimo, el asno del prójimo, el carro del prójimo, porque en esos días no había carro y no había asno. El que mejor tenía asno, sistema de transporte. Pero cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, dijo: traigan la camioneta Flora Explorer, dijo: traigan el asno, y le pidió un asno a un señor que se lo prestó para entrar, porque en esos días el medio de transporte era asno y camello. El que tenía camello, el que tendría hoy un Mercedes-Benz, era el máximo. Los que tenían camellos en los días de Jesús eran ricos, eran considerados gente rica. Por eso usted va a entender cuando Jesús nació que unos reyes venían en camellos, no venían en asnos. Si venían en asnos eran pobres. Los que tenían camello era la gente que tenía más dinero. Y esos reyes que venían en camello le trajeron a Jesús regalos costosos de mucho dinero para que él patrocinara el evangelio de Dios, para que tuviera recursos para que predicara el evangelio. Y desde ahí Jesús sí nació pobre, pero desde esos días empezó a tener más recursos gracias a esos reyes, porque esos reyes para eso traían camellos. En los camellos que habían grandes cantidades de recursos, y uno de los reyes le trajo, y el otro oro. Y el oro siempre ha sido un metal que tiene valor, ¿ok? Entonces comprende el contexto. Cuando Jesús vino, ya había una religión, ya había un grupo que confesaba como que el ser humano debe conectarse con Dios. Eso siempre ha estado en la tierra. ¿Y cómo se llamaba esa religión? ¿Te conoce? No se llamaba catolicismo, tampoco se llamaba evangelismo, tampoco se llamaba protestantismo, se llamaba judaísmo. El judaísmo. ¿Qué enseñaba el judaísmo? A una persona que tenía que conectarse con Dios. ¿Qué tenía que hacer? Primero, y tenía que apartar un día sagrado. Es decir, mira, antes de que Jesús naciera ya existía. Es decir, ¿qué debe usted entender? Que donde Jesús nació, sus papás practicaban esa religión. Esa religión está antes del catolicismo, porque el catolicismo nace después de Jesús. El evangelio también nace después de Jesús. Ese pueblo no conocía el evangelio, porque el evangelio empieza cuando Jesús lo predica, porque Jesús es el primer predicador del evangelio, que es lo que predicamos: Cristo resucitado para favor de salvar a los hombres. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, sí había un reino de tinieblas, y la gente y las personas del pueblo de Jesús trataban de librarse de las tinieblas practicando esa religión, esas enseñanzas. Entonces las tinieblas casi no los podían molestar, porque el reino de las tinieblas, recuerde que está constituido por Satanás y sus demonios. Los ángeles que se rebelaron contra Dios y toda la gente, criaturas extrañas, tienen un reino malo que enferman a la gente. Cuando Jesús vino, le sacaba demonios a las personas, y los demonios producían enfermedades. Un día le llevaron a Jesús un niño, y la mamá dijo: está enfermo, y Jesús le dijo: no está enfermo, tiene unos demonios. Y cuando le sacó los demonios, el niño se sanó. Es decir, que hay enfermedades que son por demonios, son espíritus en la gente, y Jesús sanaba eso, incluso todavía sana a personas enfermas por demonios, porque los demonios pueden entrar en una persona y enfermarla. Había una persona que tenía problemas psicológicos cuando Jesús vino, y la gente decía: no, eso es psicológico, eso hay que llevarlo al Rudecindo y darle pastillas y luego llevarlo al psicólogo, y si no al parapsicólogo,
y eso es esquizofrenia. Jesús dijo, no, tiene 6,000 demonios en la cabeza. Se lo sacó y el hombre volvió a la normalidad. Porque también hay demonios que se meten en la cabeza del hombre y esos son los casos famosos de esquizofrenia y de bipolarismo. Todo eso es espiritual. ¿Ve? Y eso ya estaba cuando Jesús vino. O sea que el reino de las tinieblas trataba de meterse a los humanos, a dañar a los humanos. El reino de las tinieblas producían enfermedades. ¿Qué más producían? Pobreza, muerte, locura, enfermedades, peleas. Y entonces cuando Jesús vino, ese grupo, incluso su papá y su mamá, practicaban la religión judaísmo. ¿Qué decía esa religión? Practiquemos estas enseñanzas para tratar de librarnos del reino de las tinieblas. Y con eso ellos trataban, pero el reino de las tinieblas le ganaba. Porque ellos no alcanzaban a cumplir todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos, amada Erika, la gente cree que eran 10. Y hasta el día de hoy mucha gente piensa que son 10. Este pueblo practicaba 613 mandamientos. Cuando Moisés bajó la ley, estaba contemplado en 613. Solo que los primeros 10 eran los mandamientos con Dios. Y los otros eran con los animales, las plantas, la tierra, el prójimo. Y todo junto armaba 613. ¿Sí? Solo que la gente solo conoce ¿cuántos? Los de Dios. Pero no desconoce porque ese pueblo tenía que aprender por parte de la ley cómo tratar la tierra. Y a la tierra la tenían que dejar descansar cada 7 años. En el 7º año nadie labraba la tierra porque era un mandamiento de la ley. Eso no se ve tan malo porque es la tierra, pero era un mandamiento. En la semana había que apartar un día para Dios. De allí viene de apartar un día para Dios. ¿Y cuál era el día para esa religión? El sábado. En esa religión era el sábado. En la religión que nació Jesús, es decir, la mamá de Jesús practicaba que el día en que ella iba a conocer del Dios que la embarazó era el día sábado. Ella el día sábado iba al lugar donde le enseñaban, era el día sagrado. Iban a un lugar y se llamaba sinagoga. ¿A dónde iban? A la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Un lugar como esto, un lugar donde había una persona que ya tenía más experiencia en el conocimiento de Dios y impartía las enseñanzas de Dios. Eso era la historia, el contexto donde quiero entrar hoy. Ahora, en los días de Jesús no había templo. ¿Por qué no había templo? ¿Ustedes lo saben? Habían sinagogas. Pero hoy usted ve que en muchos lugares hay templos. Pero en los días de Jesús no había un templo. ¿Por qué? Porque como ellos habían desobedecido a Dios muchas veces y los mandamientos, Dios permitió que entraran unas ciudades extranjeras, unos gobiernos extraños y robaron el templo que uno de los hijos de Dios había hecho en oro. El rey Salomón le había construido un templo a esa nación para que ahí adoraran a Dios y conocieran las enseñanzas de Dios y las enseñaran a los hijos de generación en generación. Pero ese templo, cuando el pueblo se corrompió porque empezaron a adorar ídolos, Dios permitió que el rey del sur, Babilonia, entrara, y cuando entró se robó todo el concesionario del templo y el templo lo quemaron. Y cuando viene Jesús, para esos días Israel no tiene templo. Entonces se reunían en casas que eran consagradas para enseñar lo espiritual y se llamaban sinagogas. Y esa es la historia cuando Jesús viene. Es decir, que la mamá y el papá de Jesús, el papá no, porque el papá es Dios, el padrastro, José y María, se congregaban en una sinagoga. ¿Y qué hacían en la sinagoga? Conocer los mandatos de Dios. ¿Qué pide Dios al hombre? O sea que esto no es nuevo y esto lo viene haciendo desde la humanidad desde esos días. Estamos hablando de 2000 años atrás. Entonces, cuando María queda embarazada por el Espíritu Santo, José, que iba a esa sinagoga, no le creía a María que eso era una obra espiritual. Por eso le digo que lo espiritual para la mente es difícil de creer. Y no creía. Incluso Gerson dice que alistó la maleta para dejarla en el secreto e irse. Y cuando pensó eso, y Dios como conoce los pensamientos, mire, como Dios es maravilloso, Dios conoce lo que piensa cada persona. Mire, usted está aquí sentado y Dios sabe usted qué está pensando, de la palabra y de todo. Dios sí sabe, yo no sé, pero Dios sí. Usted me mira así, ¿verdad? Y uno mira así, pero Dios es el que sabe qué está pensando, y cada uno puede estar pensando en la palabra de una forma. Pero Dios dice que cuando vio a José, le vio los pensamientos,
le leyó el pensamiento y vio que la iba a abandonar con ese hijo. Entonces le mandó un ángel y el ángel se le apareció y dijo: José, no abandone a María porque lo que está ahí es de Dios. Y entonces José volvió a desempacar la maleta y se quedó con María. Ahora sí, de todas maneras a veces le daban la sospecha, a veces decían: ¿será que sí, será que no? Okay, pero al fin creyó y siguió con María y ellos tuvieron más hijos. Mucha gente piensa que no tuvieron más hijos. José tuvo más hijos con María porque era lo normal de una mujer y además era su esposa. Y Jesús tuvo más hermanos ya, medio hermanos, porque eran hermanos, ya eran hijos de José verdaderamente y de María, pero él no era hijo de José, él era el hijo de Dios. Entonces cuando Jesús vino, ya había una religión que enseñaba, entonces no eran 10 mandamientos, eran 613 mandamientos en relación con el Creador, mandamientos en relación con la tierra, mandamientos en relación con los animales, porque los animales también había que de una manera tratarlos, no se podían explotar, no se podían maltratar, había una ley, mandamientos con respecto a las plantas, mandamientos con respecto a la tierra, mandamientos con respecto al prójimo y tu hermano, y mandamientos conforme al extranjero, cuando un extranjero llegaba a tu tierra. Por ejemplo, un mandamiento que era de la ley para el extranjero, ¿sabe cuál era? No le vayas a hacer usura al extranjero. Usura. ¿Qué pasa normalmente en nuestras tierras cuando llega un extranjero? La gente, ¿qué hace? El producto vale 5,000 y se lo va a vender en 15,000, usura. Entonces, Dios nunca permitía eso, que el pueblo de Israel le traduciera usura a su extranjero, no era permitido. Y todo eso está en la ley, en la escritura. Y si alguien se va a regir por esa religión, debería cumplir eso, porque esa religión está ahí, pero hoy hay una nueva forma que es el evangelio. Otra, por ejemplo, otro que usted de pronto no conoce. Si José Junior le decía a Gerson: Gerson, présteme 20,000 pesos. Gerson le podría decir: pero me puede dar un interés, pero no le podía cobrar usura. Entonces sí, pero algo muy justo. Bueno, un 1% para que pero no usura. Y hoy pida usted prestado algo, 20%, 40%, usura. Y eso no agrada a Dios. ¿Comprende? Entonces, yo recuerdo que cuando empecé a ministrar por allá en un lugar llamado La Libertad, aunque todos eran esclavos, pero el barrio llamaba La Libertad. Todo porque cuando uno está sin la luz de Cristo, todos estamos esclavos. ¿Por qué? Estamos esclavos del pecado. Dice la Escritura que nosotros sin Cristo estamos esclavos por el pecado, por las tinieblas. Y por eso cuando cantamos libre, es porque Cristo me hizo libre del pecado. Ya usted no pertenece al pecado. Nosotros, gracias, ahora pertenecemos al Espíritu Santo, a la obra de Cristo. Entonces, cuando yo fui a La Libertad y empezamos así en una casa, y yo estaba ministrando y ministré eso, y justo habían invitado a un señor que era prestamista. Entonces se le dañó el negocio. Se le dañó el negocio apenas escuchó eso, porque ahora se fue pensando, porque claro, porque él todo lo que tenía lo ha hecho con usura. Usura. Entonces se parece a una historia que había en la Escritura de que Jesús iba por sus calles predicando el reino de Dios y el evangelio, y un hombre lo quería conocer, pero era un hombre muy pequeño de estatura. ¿Se acuerdan? Y Jesús, como lo perseguía tanta gente, por lo que él predicaba y sanaba, sacaba demonios, sanaba enfermos, multiplicaba cosas, entonces la gente lo seguía. Entonces se hacía mucha cola, mucha multitud, y esta persona que lo quería conocer era de bajita estatura. Era de bajita estatura. Entonces lo que planeó fue esperar que Jesús iba a pasar por esta avenida y se subió en un árbol. Ese árbol se llamaba un sicomoro, un árbol muy alto, y se escondió allá y nadie sabía, ni la esposa. Ese tipo está loco. Se subió en un palo de una calle normal y se escondió allá, ni la esposa sabía, nadie. Y cuando Jesús iba pasando, llegó y miró hacia él y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol. Ese Jesús es impresionante, Dios. También sabía, aunque no lo había visto, sabía que estaba allá arriba. Le dijo: baja porque salvación ha venido a tu casa. Y Zaqueo, la profesión que tenía era usurero. ¿Qué usurero? No, usurero no es que le roba a otro, le cobra además, porque entonces sería un ladrón. No, y Zaqueo le ponía a cobrar y decía: no, ladrón nunca, usurero sí, por ladrón, no, tampoco abuse. Okay. Porque el ladrón es, muestre que se lo quita. No, usura es que se aprovecha de la necesidad del otro y le cobra algo que después no lo van a ni poder pagar. Entonces casi que todo lo que este hombre que se había subido
saqueo, por eso llamaba saqueo, saqueaba a los demás, estaba saqueando a todo el mundo. Entonces, claro, él tenía ya un patrimonio, tenía una buena estabilidad, pero violando la ley, con usura. Entonces el Señor le dijo, no le dijo nada, solamente le dijo, hay salvación en tu casa, reúne a tu casa, que voy a ir a comer con usted. Y él mismo dice la escritura, que una mañana empezó a devolver lo que había cobrado de más. Y ese es el producto del evangelio. Cuando el evangelio viene a la vida de una persona, realmente uno empieza a tratar por toda la ayuda del Espíritu de estar bien con Dios, de estar como es con Dios, para poder estar en esa comunión con Dios. De él mismo, nadie le dijo, él mismo fue y dice que le empezó a devolver a la gente una dádiva. ¿Por qué? Porque él lo había tomado por usura. Entonces, ese María y José practicaban una forma de una religión, como una religión, y tenían formas. El día sábado se tenían que reunir para la sinagoga, tenían que presentar diezmos, tenían que presentar un tipo de ofrendas. Todo estaba establecido. ¿Qué llevaban? En esos días pues no se llevaba dinero, se llevaba corderos, palominos, trigo, cebada, porque eso lo que hacían en la sinagoga, en el templo, era que lo cambiaban para administrar el templo, lo convertían los sacerdotes en dinero. Entonces era más que esa forma, pero siempre habían en el judaísmo había una forma en que la gente conocía cómo conectarse con Dios. ¿Ok? Ahora, cuando viene Jesús empieza a predicar el reino de Dios. Y el reino de Dios no era la misma religión que él predicaba, pero predica el reino de Dios. Y por eso es que el mismo grupo de religioso de su tiempo fue el que lo puso en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo que nació nuestra religión y está predicando otra cosa? Ellos pensaban que era otra religión, pero él no predicó una religión. Pero mucha gente le pregunta a uno, ¿no? Mire, apóstol, ¿usted de qué religión es? Yo no tengo una religión, yo pertenezco a un reino, porque lo que Jesús me presentó fue un reino. Yo pertenezco al reino de Dios. ¿Y quiénes más? Todos los que confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios pasan inmediatamente a ser parte de ese reino. Jesús no presentó una religión al mundo, le presentó un reino. Luego cuando usted lee la escritura, ya cuando venga el discipulado y la conozca más, usted va a encontrar que en la escritura dice el escritor que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y el Padre nos pasó al reino de la luz, al reino de Dios. Por eso el Padre nuestro, venga tu religión, no, venga tu reino y hágase tu voluntad, y como en los cielos, en la tierra. Y empezó el Señor Jesucristo a promover el reino de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo entramos nosotros al reino de las tinieblas que vimos el sábado? Cuando la persona nace, entra al reino de las tinieblas. Cualquier nacido ya está en el reino de las tinieblas. Pregunta que me hace alguien: apóstol, ¿y si un niño de 6 años fallece 5 años y no ha hecho la confesión, se pierde porque nació en el reino de las tinieblas? No, porque el Señor, como él no alcanzó a hacer la confesión por ser niño, le examina la conciencia. Y en la conciencia, ese niño nunca por sí mismo ha hecho un delito. Entonces lo salva por conciencia. Pero la mayoría de nosotros ya vivimos y ya hicimos muchas cosas. Entonces, ahora sí es necesario que nosotros entremos al reino de Dios por confesión. ¿Y qué es lo que hay que confesar? Una sola cosa, no los delitos que usted ha hecho, porque no nos acordaríamos de cosas malas, porque a veces las hacemos conscientes o inconscientes. La verdadera entrada al reino, el pasaporte, la llave, que dice la escritura, no dice que confiese sus pecados. Lo que la escritura dice es que usted tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Y si usted confiesa eso creyéndolo con todo su corazón, usted es salvo. ¿Qué es salvo? Lo borran del libro de las tinieblas y lo escriben en el libro de la vida. Y qué bueno que cada uno de nosotros y nuestros familiares estén escritos en el libro de la vida. Ya le digo por qué. ¿Por qué? Porque lo cierto es que todos nosotros un día, aunque usted trate de estar muy unido con su familia, y eso es bueno, qué bueno que las familias traten de estar muy unidas, eso es bueno,
porque usted conoce familia, no, vamos, siempre estemos juntos, vamos a vivir cerca juntos, todos juntos, eso es bueno, pero un día la muerte va a separar toda familia y nadie puede salvarse de esa muerte. Entonces la muerte un día nos va a separar, pero si nosotros estuvimos escritos en el libro de la vida, nos vamos a volver a unir en un día en resurrección. Y por eso es importante que cada familiar esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo? Nosotros le empezamos a decir, mire, él cree en el Señor Jesucristo. A veces la mente puede ser incrédula, pero yo sé que la mente de ustedes no. Ustedes creen en el Señor Jesucristo. Tienen esa facilidad de creer. Pero ahora yo no solamente creo en el Señor Jesucristo, sino que debo empezar a conocer qué debo ahora hacer para el Señor Jesucristo. Recuerde que María practicaba 613 mandatos. ¿Y por qué las tinieblas casi siempre los agarraban? Porque ellos no eran capaces de cumplir todos los mandatos. Y la ley decía que si una persona incumplía solo uno, era acreedor de toda la ley. O sea, o los cumplía todos o no cumplían. Entonces, ellos siempre iban ahí como los estudiantes que van raspando. Eran buenos para esto, pero en esto no. Y ahí iban. Entonces, se salvaban presentando el cordero que ellos llevaban por familia para que el Señor los perdonara. Entonces, cada año llevaban un cordero por familia, llevaban un cordero, y eso los mantenía que las tinieblas no los maltratara abundantemente. Entonces, ahora cuando viene Cristo, Él dice, yo tengo la solución para salir del reino de las tinieblas. ¿Y cómo? El que crea en mí será salvo. Entonces, por eso es que todos los que estamos acá conectados en la web y que empezamos un día, ¿cuál fue el primer paso? Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ya, por ejemplo, los hijos de ustedes, ellos ya pueden entenderlo. Es decir, que ellos ya, desde ya pueden estar salvos en el reino de Dios. Y eso le dará una ventaja. ¿Por qué? Porque ese niño ya puede empezar a hacer una vida en el reino de Dios. Ya porque él empieza, ahora, ¿se acuerdan cuando Adán estaba en el Edén? Que Dios le dijo, no coma de ese fruto prohibido, y Adán lo comió. Bueno, cuando Adán comió, Satanás entró en el hombre. Y el reino de las tinieblas tiene espíritus inmundos. Pero cuando Jesús vino, le sacaba espíritus inmundos a la gente. Le sacaba espíritus inmundos. Y eso se le llama una liberación. Él les hacía a la gente una liberación. ¿Ok? Ahora, cuando usted entra al reino de Dios, el reino de Dios también tiene un espíritu. Y se llama el Espíritu Santo. Y cuando usted confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Padre te entrega ese regalo. Le dice, mire, te entrego, Jessica, el Espíritu Santo, Gerson, el Espíritu Santo, al niño. Entonces, ahora la vida va a ser mejor con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un maestro. Y Él es el que le va a enseñar día y noche qué es lo que usted debe hacer para el Señor. Él es el maestro que le va diciendo, mire, esa rabia que tuvo en la mañana no estuvo buena. ¿Por qué estuvo tanto tiempo airado? Él mismo, ya no es un hombre, no es un libro. El Espíritu le empieza a decir, mira, ya perdió mucho tiempo, se lo pasó en el computador y jugando 6 horas, no hizo nada, eso no está bien. El Espíritu empieza a dirigirlo y Él le habla por el medio de la conciencia y del Espíritu. ¿Sí ve? Entonces ahora tenemos al Espíritu Santo que nos va ayudando cómo mantener la comunión con Dios y no separarnos de Dios. Y cómo estar bendecidos y cómo ser papás que podamos ayudar a nuestros hijos en el reino de Dios. Entonces por eso, cuando ellos tenían un día para apartar al Señor, para ellos era el sábado. Ahora, nosotros lo hacemos el sábado, no por eso, ¿no? Dice, apóstol, ¿usted hace la reunión el sábado por esa religión? No. ¿Por qué lo hacemos el sábado, en la noche? Porque creemos que el domingo es bueno que la familia esté junta. Entonces, que aprovechen para que vayan, si van a salir, coman algo, el domingo es de la familia. Y el sábado que ya en la noche podamos ya cumplimos nuestro compromiso del Señor y estamos ahí conectados con Dios. Y fue el sábado en la noche y ya terminamos, ¿sí? Y le queda el día domingo para que comparta con sus hijos, su casa, entonces para que le quede el día completo. Porque si a veces la reunión es el domingo a las 10 de la mañana, ya usted se le va a ir media mañana y solo le queda la tarde con la familia. Entonces no, usted le va a quedar todo el domingo para que comparta con su familia. Y el sábado usted se lo va a apartar para ir al lugar donde me van a impartir el alimento espiritual, y toda persona debe tener un lugar. Toda persona. Ahora, si el Señor le da testimonio que este lugar es para usted
usted permanezca en este lugar, porque aquí usted va a ser edificado, sus hijos también, va a crecer, pero cada persona debe tener un lugar donde le edifican la fe, donde conoce lo espiritual. Recuerde que esto no es nuevo, ya la mamá de Jesús, María, también lo hacía. Ella iba a la sinagoga y ella ya era donde escuchaba al sacerdote, porque allá se llamaban sacerdotes. En ese tiempo se le llamaba sacerdote al que ministraba. Hoy ya no. Cuando vino Jesús, él dijo: yo dejo apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Y ellos son los que van a enseñar ahora en el nuevo evangelio. Entonces, ahora él ya cambió, ya no se llaman sacerdotes. Sacerdotes se llamaban en el judaísmo, pero en el evangelio no dejó sacerdotes. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Dice, ¿dónde está eso? En la escritura, usted lo va a encontrar en Efesios 4:11. Dice que Cristo le dejó a la iglesia para que la prepare apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, para que preparen a la iglesia. En este caso, usted está en una casa donde le va a ser de ayuda estar con un apóstol y pronto con el evangelista José Junior, que también va a estar ayudando a la iglesia. Estamos ahí. Entonces, en cada lugar va a haber alguien que le pueda enseñar la fe, transmitírsela, que usted conozca cómo empezó esto. Entonces, cuando vino Jesús a Jerusalén, ya había una religión. ¿Cómo se llamaba? Judaísmo. ¿Cuántas leyes practicaban? 613. Las primeras 10 en relación ¿con quién? Con Dios. Las otras con los animales, las otras con las plantas, las otras con la tierra, las otras con el próximo y las otras con los extranjeros. Dentro de esas leyes, por ejemplo, había una ley que decía: no consultarás a divino, no consultarás brujos, no consultarás a divinos ni a vendenizos, no consultarás espiritistas. Dios siempre desde el principio ha estado en contra de esas consultas. ¿Comprendes? Y eso está en la ley. Solo que la gente casi no sabe que eso está en la ley, pero en los 603 está. Usted lo va a encontrar. Si usted sigue leyendo después de los mandamientos de los 10, hacia abajo va a encontrar que allá dice: Dios le decía al pueblo, que me lo enojaba muchísimo Dios cuando el pueblo se iba a consultar muertos, cuando se iba a consultar brujos, porque los brujos no son nuevos, ya existían en los días de esa nación, incluso en los días de Moisés, porque la ley se la entregó en los días de Moisés. Entonces Dios dice: no consulten a divinos, no consulte el horóscopo, no consulte el que lee las cartas, no consulte por los que predicen el futuro. Y eso también estaba en la ley. Ahora, usted conoce personas que les gusta conocer el futuro por medio de los adivinos, los brujos, los hechiceros. Les gusta consultar muertos, que le lean la mano, que le lean la suerte. Y eso ni siquiera está aprobado por Dios, ni siquiera en la antigua religión, tampoco en la nueva. En la nueva forma de reino no está aprobado. Entonces, cuando viene Jesús, me va a predicar el reino de Dios. ¿Cómo entro? Por confesión. Y ahora, cuando empiezo a crecer en el reino de Dios, ya tengo al Espíritu Santo, pero también tengo que saber que Dios me va a colocar una persona para ayudarme, siempre. Es lo mismo. Usted nace, ¿cómo se llama tu bebé? Oriana. Oriana nació, Dios la honró y la privilegió con colocarle a Erika. Erika, ¿qué va a hacer con Oriana? La va a guiar en la vida, porque ella nació. Lo mismo hace Dios. Cuando usted nace en lo espiritual, Dios siempre le va a poner una persona que lo va a guiar en la fe. Y de la misma manera que Oriana debe estar siempre ¿con quién? Con Erika, porque ¿quién la va a guiar mejor que Erika? Entonces lo mismo Dios siempre te va a poner con alguien espiritual que te guíe en la fe, para que te ayude a crecer en la fe. ¿Sí ve? Y de la misma manera que Oriana apenas nació, hay que llevarla a una casa, pues en la fe hay que hacer una casa. Y esta casa se llama Embajada del Reino de Dios. Pero es que se llama Embajada del Reino de Dios, porque aquí lo que se va a ministrar es el reino de Dios. Aquí no se va a enseñar una religión. Lo que se va a decir es lo que Jesús dijo, que Él vino a predicar el reino de Dios y que todas las personas tienen el derecho a entrar al reino de Dios, no ricos, ni pobres, ni estrato. Cualquier persona que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios tiene la entrada al reino de Dios. Pero ahora nace, pero también necesita ser edificado en la fe, porque hay muchas cosas que la persona debe conocer. Porque si no las conoce, es lo mismo. Usted entiende que Oriana nació, pero usted sabe que también pronto hay que darle conocimiento.
¿Por qué? Porque usted sabe que si no le da conocimiento, ella está viva, pero de pronto no tiene una utilidad. ¿Dónde? En el Estado, en la sociedad. Lo mismo, entonces la persona nace en la fe, pero inmediatamente hay que seguirla edificando para que ahora sea útil en el reino de Dios, para que el Señor mañana lo pueda hacer usted en el reino, usted le sirva al Señor y sea un ministro del Señor. Hay mucha gente que no le ministra, no sirve al Señor y le sirve a otros, sirve aquí, sirve allá. Por ejemplo, allá, mire, allá en el Fruver hay un señor sirviéndole a ese señor, pero no le sirve a Dios. Entonces uno tiene que mirar en la vida, servirle a Dios, ministrar al Señor. Pero eso necesita una casa espiritual. Entonces, esta es una casa espiritual. Entonces, por eso usted trate de apartar el día del Señor. Dice, voy a apartarlo, como decía José Junior cuando empezó, voy a apartarlo, ese espacio para Dios, para poder congregarme, asistir, acompañar a los menores, ir y vamos haciendo la casa de Dios que se constituyó aquí en Cali. Y para esto vino esta casa de Dios, para que cuando venga Cristo, muchas personas por medio de esta casa hayan logrado salvarse, hayan logrado entrar al reino de Dios. Y aquí le vamos a estar ayudando en la palabra para que usted tenga sabiduría, entendimiento, luz, cómo dirigir los hijos, cómo dirigir la casa, dirigir su alma, cómo ampliarse en la vida, pero sujeto a los principios del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, concluimos que María y José ya conocían cosas de Dios, ¿verdad? Porque ellos practicaban una religión llamada el judaísmo, que se constituía su religión en la práctica de 613 ordenanzas. En eso ellos, y cada persona tenía que conocerlas. Mire, usted conoce, hay gente que hoy dice, yo soy de esta religión, y escasamente conoce los 10 mandamientos. Y eso escasamente. Ellos, para pertenecer a la religión donde María, la mamá de Jesús, estaba, cada persona debía conocer todas las 613. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes continuamente? Enseñaban sobre esas 613. Mire, recuerden, hoy vamos a estudiar la número 605. ¿Qué es esta? Y todo, no, esa no la estoy cumpliendo. Entonces se iban como achicopalados. No, esa ni me la sabía. Entonces ya la estudiaban, bueno, esta es, y luego otra vez. Luego la 610. Esto. Entonces los iban enseñando cómo cumplir esa ley. Toda, porque no eran solo los 10. Es todo un conjunto de mandatos que los que participaban de esa religión profesaban. Y un día lo tenían apartado para esa edificación de la fe. ¿Okay? Es que concluimos hoy en el Señor, que voy entendiendo que es importante estar en el reino de Dios, sí, que no es una religión. Mucha gente le va a decir a usted, mire, yo soy cristiano o soy católico. Está bien, pero el concepto más exacto es, yo soy del reino de Dios. Usted casi no escucha nunca eso. Muy poco. Tiene que ser que conozca mucho la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dejó las religiones después que Él se fue. Él lo que dejó es el reino de Dios. Y si José Junior entra al reino, Gerson entra al reino, Erika entra al reino, Jessica entra al reino, Ángela entra al reino, ¿qué somos ahora todos? Hermanos e hijos de Dios. Hijos de Dios y entre nosotros somos hermanos. Cuando hay religiones, lo que la gente hace es separarse. No se hablan. Y si son de la misma familia, hasta no se hablan. Y eso produce la religión. La religión separa a la humanidad. El reino nunca se hizo para separar a las personas. En el reino todos deberíamos amarnos como hermanos. Orar los unos por los otros. No separarnos, pero la religión sí separa, porque la religión dice, no, usted cree en esto, entonces ya no es de mi simpatía. Usted, y eso genera división, porque Jesús no dejó una religión. Precisamente sus papás practicaban una, pero ni siquiera, mire, es tan violento, Jessica. Usted dice, amada Erika, ¿usted sabe por qué mataron en realidad a Jesús? ¿Cómo? Sí, Él vino para eso, lo mayor, pero ¿sabe por qué lo mataron? La gente lo mató. O sea, ¿cuál fue la razón por la que lo pusieron en la cruz? ¿Cómo? Sí, Él sí, y gracias que murió y gracias que fue a la cruz, pero hubo un grupo que lo puso en la cruz. O sea, alguien lo tuvo que llevar a la cruz.
¿Quiénes? Los mismos sacerdotes que enseñaban a la mamá de él y al padrastro las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan violento que ellos fue? Porque al fin Pilato, cuando lo vio, ¿qué dijo? Pilato lo vio y dijo, no, realmente es una locura matar a este hombre no tiene un delito. Y lo que él habla, que yo no lo crea, no significa que lo tenga que matar. Y Pilato dijo, yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes presionaron a Herodes, a Pilatos, para que lo matara. Porque Pilato tenía unos negocios torcidos. Entonces los sacerdotes le dijeron, si no lo mata, nosotros le decimos al César los negocios que usted tiene. Entonces a él le tocó bajo presión ceder, y por eso se lavó la mano y dijo, la sangre de este hombre no cae sobre mí, cae sobre ustedes. ¿Y por qué lo mataron a Jesús si él mismo, los papás de él, iban a su religión? Porque cuando Jesús nació, ese niño misterioso que nació por la soplo del Espíritu Santo y no por el esperma de José, cuando ya creció dijo, ya no va más esta religión de aquí en adelante, la acabó. Por eso fue que lo mataron. Él, cuando ya él se hace grande y dice que él es el Hijo de Dios, él dice, de aquí para allá, después de mi persona, no pueden volver a practicar esta religión. Claro, a los sacerdotes eso no lo podían creer que eso fuera verdad, porque por 4000 años ellos habían predicado a Dios y Dios se manifestaba. Lo que él les dijo es, ahora a ustedes les toca dejar la religión y meterse a mi reino. Y ellos no quisieron hacer eso. Y por eso lo mataron. Los mismos sacerdotes de la religión judía fueron los que lo entregaron, los sacerdotes, los que ministraban a Dios. Porque él los invitó a dejar la religión que tenían para pasarse todos al reino de Dios, junto con él. Pero ahora él sería la cabeza, la puerta. Y los sacerdotes dijeron, de ninguna manera vamos a hacer eso. Y prefirieron matarlo y ponerlo en la cruz. Pero eso sirvió para la salvación de nuestro pecado. Pero entonces usted debe entender que ahora, después de que Jesús abre la puerta, el reino de Dios es lo que está vigente y legal, no una religión. Incluso esa religión él la acabó. Él dijo, ya no van a practicar eso. ¿Qué tenía que hacer la familia cada año con un animalito llamado un cordero? Llevárselo al sacerdote, el sacerdote lo degollaba, sacaba la sangre y la sangre la colocaba en un lugar donde le colocaba cosas y luego lo quemaban. Y el sacerdote sacaba las partes para hacer comer las mejores partes y otra lo quemaba. Y eso lo tenían que hacer cada año. Cuando Jesús dijo que se acababa, dijo, ya no tienen que volver a llevar corderos a sacrificio. Entonces él acabó esa religión. Por eso cuando Jesús viene se acaba la religión. Por eso usted debe ser, usted ahora por confesar a Cristo, usted no es un religioso, usted es un hijo de Dios que está en el reino de Dios. Y por el Espíritu usted, el Padre le va a poner una casa espiritual. Entonces usted ya sabe cuál es la casa, ya ve quiénes son sus hermanos. Entonces qué bueno que sus hermanos espirituales sean los mismos naturales, porque tiene doble hermandad. Además de que son hermanos ustedes de sangre, ahora son hermanos de espirituales. Eso es muy bello. ¿Por qué? Porque cuando la muerte los separe, se van a volver a encontrar un día en la vida eterna. Otra vez, porque se unieron en el libro de la vida. Porque ciertamente aquí ustedes tienen el mismo apellido, pero en la eternidad ustedes tienen el mismo nombre. Ustedes todos tienen el nombre de Cristo. Y eso es lo que los une en la vida espiritual. ¿Comprende? Entonces vamos a dar hasta aquí hoy el entendimiento de la palabra del día sábado. Recordar que ahora Cristo me ofrece el reino de Dios. Y usted esté contento. Usted ya no pertenece al reino de las tinieblas. Y a la bebé, cuando ya esté más entendida, pero yo sé que ya rápido, por a los 4 o 5 años ya va a entender, porque ya empieza a escuchar. Entonces ya cuando Erika le diga, la niña va a decir, sí mamá, yo creo. Y se pasa para el reino de las tinieblas, el reino de la luz. Y sale del reino de las tinieblas. ¿Y ahora quién la va a guiar? El Espíritu Santo. La va a proteger, la va a guiar, la va a enseñar. Y eso es un regalo. El reino de Dios tiene el Espíritu Santo. Va a guiar a Gerson el Espíritu Santo. Lo va a abrir el camino de la vida profesional, de la vida natural. Es bello caminar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un maestro. Le va enseñando a uno por qué está molesto, por qué está así. Y él mismo le habla por dentro. Dice, ¿por qué está haciendo eso? Y él mismo le va diciendo. No es un hombre encima suyo. El Espíritu Santo le va a hablar a la persona por dentro, porque él es real. ¿Sí ve? Entonces, le damos gracias al Padre y a toda la red que ha estado allí, la iglesia, seguir propagando el reino de Dios.
Y siempre hay un lugar donde el Padre nos coloca. Y allí en esa casa nos coloca ministro. En este caso, a ustedes, si van a estar en esta casa por el Espíritu, tendrán siempre un apóstol o una mentalidad apostólica. Así de un día nos movamos, queda una mentalidad apostólica. O puede estar un profeta, o un pastor, o un evangelista, o un maestro. Y luego vemos la diferencia entre todos esos. Recuerde la importancia de que Jesús es la apertura del reino. Amén. Listo, vamos a orar y vamos a estar de pie en esta hora ahí para orar a Dios. Y pues Erika con Abe tranquila, esté ahí sentadita tranquila. Y vamos a orarle al Señor. Yo quiero que usted ore, usted mismo, solito allí, realmente ore con Dios. Pueda cerrar por ahora sus ojos para que no se distraiga. Y aproveche para orar conmigo en esta hora en el nombre del Señor. Mire, lo que hacían en la religión esa, en el judaísmo, ¿saben qué hacían con los niños? Los presentaban. Se los llevaban al sacerdote y los presentaban. Es decir, el sacerdote lo que hacía era oraba para que hasta que él pudiera tener entendimiento, Dios lo guarde. Para que cuando tenga el entendimiento, él mismo decida por Dios. Es lo mismo para Oriana, que hasta que ella tenga entendimiento, el Espíritu Santo la guarde, la proteja, la guarde de toda obra de enfermedad, de obra mal, para que el día que ella tenga entendimiento diga sí a Jesucristo y ella pase al reino. Entonces el Señor la va a guardar y después de ahí la va a guiar. Te vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias en esta bonita hora en que hemos ministrado la palabra, Señor. Te damos gracias porque la podemos entender y la podemos creer. Gracias porque ya no soy incrédulo, no soy como Tomás, no soy como José, que no creía la obra de Dios. Señor, gracias porque tu Espíritu me hace creer la palabra. Sé que sí es cierto que el Hijo de Dios es mi Salvador, mi Señor, mi Redentor, es mi todo, y que Él fue el que trajo el reino de Dios a la tierra. Señor, reconozco que pertenecía al reino de las tinieblas por la herencia de Adán. Adán me dejó en un reino oscuro, pero Cristo me abrió el reino de la luz y yo ahora creo en Jesucristo. Señor, y también sé que eso no me hace de una religión, me hace hijo de Dios, porque tu palabra dice que todo el que cree en Jesucristo y lo confiesa, el Señor le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Y ahora pertenecemos a su reino. Señor, y en este reino tú me entregas al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos conduce, nos guía. Desde adentro nos ilumina, nos habla, nos edifica y nos santifica. Gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Dice que los discípulos venían contentos cuando Jesús les enseñó a echar demonios. El primero que empezó a echar demonios fue Jesús. Y Jesús le enseñó a los discípulos a echar demonios. Y ya los discípulos se lo pasaban de casa en casa echando demonios. Dice que venían felices de ver cómo los demonios se iban. Y Jesús le dijo: regocíjense más, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Qué importante es que estemos escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Y eso se hace cuando usted cree de todo corazón que Jesucristo, el que estuvo en la tierra, el que nació de María, el que estuvo y que salió de la religión judía, es el Hijo de Dios. Cuando usted cree en Él, su nombre pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y eso es una buena noticia, eso es una fiesta, eso es algo maravilloso, porque de ahí en adelante usted tiene un Padre celestial. Al Padre que creó los cielos y la tierra va a ser tu Padre, y Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a favorecer, Él te va a dar luz en el camino, te va a dar fuerzas cuando falten, Él te va a abrir las puertas que se cerraron. El Padre, en la misma manera, un día Jesús le dijo a los hombres: si los padres de la tierra son padres malos y les ayudan a ustedes, ¿cuánto más el Padre celestial, que es puro, santo, poderoso, nos va a ayudar? Usted ahora tiene un Padre por pertenecer al reino de Dios. Usted tiene un Rey por pertenecer al reino de Dios, llamado Jesucristo. Y también tiene al Espíritu Santo como maestro, como amigo, como luz. El Espíritu Santo está con cada uno de ustedes. Padre, yo oro como apóstol para que guardes la vida de Gerson, le ilumines con el Espíritu Santo, lo lleves por el camino de Cristo, de la bendición, del favor. Hazlo resplandecer en medio de la generación donde Él está. Hazlo resplandecer, Señor, en medio de otra juventud. Colócale gracia sobre gracia para que siempre, Señor,
a Él lo llamen, a Él le abran, a Él le den, le otorguen, para que no sea difícil el camino, Señor. Llénalo del Espíritu Santo en su corazón, para que sea lleno, Señor, que lo que un papá natural no pudo depositar, lo llene el Padre Celestial, el Padre de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el corazón de Él sea lleno de amor, de virtud, lleno de paz, Señor, porque tú es tu Hijo, porque Él está empezando a creer desde muy joven en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo oro, Padre, por Él, para que tu Espíritu lo guíe, lo proteja del hombre malo, de la mujer mala, del hombre extraño, de la trampa, del cazador, del que quiere, Señor, enredarlo, confundirlo. Apártalo siempre del camino incorrecto. Señor, guárdalo y siempre colócale las personas que lo guían hacia la sabiduría, hacia la luz. Siempre, Señor, que sus pasos vayan por camino de plenitud. Padre, gracias, y coloca en el hambre de la palabra, hambre de tu reino, para que quiera conocer, amarte y pueda, Señor, ver el reino de Dios y crecer todos sus días dentro del reino de Jesucristo. Te pido que le des sabiduría en sus estudios, en lo que él hace, en el deporte que practica. Colócale una habilidad que no tienen los demás. Señor, colócale una habilidad espiritual en el deporte que no tienen otros, que sea dada por el Espíritu Santo, para que, Señor, tenga éxito en lo que practica. Padre, gracias por la vida del Señor, del amado evangelista José Junior, por la vida de Oriana, por ese regalo que tú le has dado a ese hogar. Gracias por adornarlos con esta, Señor, hija. Que tu Espíritu le dé sabiduría desde niña, crezca en sabiduría y en conocimiento como Jesús. Señor, que desde niña sea entendida en la palabra de Dios y en las letras de la tierra. Dale sabiduría a su mamá, Señor, a Erika, a su papá, para que la guíen en el Espíritu Santo, la guíen en la palabra de Dios, tanto a Mateo, Señor, como a Santiago, como a los niños, a Juan José, a Anli, Señor, a Jessica. Que el Espíritu Santo le dé fuerza, entendimiento espiritual, le ilumine, para que todos los días el Espíritu Santo nos guíe, Señor, por el camino de Cristo. Gracias por la iglesia que está virtual, conectada, siempre atenta, que hemos creído en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo y en el Padre. Padre, gracias. Declaramos que esta semana que vamos a empezar será una semana bendecida, favorecida, porque tenemos la seguridad que caminamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, y las tinieblas no nos podrán hacer daño, no nos podrán detener. No habrá mal de las tinieblas que llegue a tu casa, sino que las noticias de Dios serán las que lleguen, buenas noticias para los hijos de Dios. Padre, gracias. Declaramos una semana de buenas noticias, del favor de Dios, porque ahora creemos que somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Jesucristo. Padre, gracias. Declaro que al salir de este lugar, Señor, tu Espíritu permanece en nosotros. En las casas donde estamos, la paz de Dios está allí. El conflicto se va, la pelea se va. Señor, toda división familiar se rompe y hay la unidad, el amor, hay la plenitud de vivir, Señor, en Cristo, en el lugar donde cada uno de mis hermanos viven. Padre, gracias, y declaramos de que tu Espíritu nos va a colocar deseo de conocer más tu palabra. Y, Señor, abriremos espacio el miércoles para poder tener unas horas más precisas en el conocimiento de la palabra revelada de Dios. Señor, y que el día sábado se vuelva un día donde nosotros lo apartemos y lo destinemos para cumplir tu propósito. Padre, damos gracias en Cristo Jesús, y amén y amén. Amén, amados. Gracias por estar. Recuerde que los sábados siempre hay un espacio aquí para ustedes, y pues ya si usted quiere conocer más, los días miércoles usted puede conocer todo lo que es concerniente al Hijo, a Dios, muchísimo, porque vamos a poder llenar ese tablero. Recuerde que los sábados no usamos el tablero, pero los días miércoles sí se llena el tablero. Puede tomar su asiento en un minutico mientras nos despedimos de la web. Gracias a todos. Les decimos chao aquí. Todos